buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Me llamo Roman Brunel, soy gerente de asuntos médicos de Biomerio Colombia, la compañía líder mundial del diagnóstico de enfermedades infecciosas. Y esta noche, en colaboración con la Sociedad Colombiana de Pediatría, les ofrecemos un webinar titulado No todos los virus son iguales, una mirada más allá de virus sincitial respiratorio, influenza y SARS-CoV-2. Para dar este tema nos acompaña la doctora Claudia Beltrán, que es infectóloga pediatra de la Clínica El Rosario y del Prado en Medellín y es docente del Departamento de Pediatría de la Universidad de Antioquia. Doctora Claudia, la palabra es suya. Hola, buenas noches. Gracias, Romain, por la presentación y gracias a todos los que están hoy conectados para hablar de uno de los temas que más nos apasionan a nosotros los pediatras y son las infecciones, en este caso, las infecciones virales. Bueno, voy a comenzar. Respecto a esta conferencia, quiero declarar pues que he recibido honorarios para la realización de ella. Sin embargo, toda la información que yo les voy a mostrar esta noche obedece a la búsqueda de la literatura, obviamente basada en los principios de ética médica, pero también debo declarar que he sido conferencista para Pfizer, MSD, Glaxo, Sinovac, Takeda en el área de vacunas. También quiero resaltar en esta conferencia y dar una mención especial a todos los que pertenecemos al grupo ViralNet en Latinoamérica, en el cual estamos varios de los infectólogos pediatras del país, pero también un grupo de pediatras que están muy comprometidos en todo el tema del diagnóstico y de lo que pasa con los virus, particularmente los virus respiratorios. ¿Qué vamos a hablar esta noche? Pues les voy a contar inicialmente, vamos a hacer un breve recuento de los virus respiratorios en pediatría y su importancia. Posteriormente voy a mostrarle algo sobre diagnóstico, ¿sí? Sobre algunas características que debe tener el diagnóstico como tal en pediatría, cuáles son los retos y cuáles son esas ventajas que tenemos frente al diagnóstico etiológico. Por último, voy a cerrar hablándoles un poco de la experiencia que hemos tenido como grupo, como Viral, sí que hemos aprendido a raíz de tener esta oportunidad de diagnosticar todas estas infecciones virales, de darles un nombre y un apellido, y voy a cerrar con novedades en el diagnóstico de los virus. Para comenzar, quiero mostrarles este caso que el doctor Andrés Felipe Arias, quien también hace parte de Viral, muy amablemente me suministró. Este se trata de un recién nacido a término de 26 días, ingresó por un cuadro de 2 días de fiebre hasta 39 grados, rinorrea y alina y tos húmeda, con noción de contagio para virus positiva, con un hermanito de 4 años, había recibido la vacunación del recién nacido y de la vacunación materna solo TDAP. Ingresa con tirajes intercostales y roncos difusos, de un antecedente de haber sido un recién nacido a término con un peso adecuado para la edad gestacional. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta estas características, ¿sí? ¿Cómo o cuál sería el diagnóstico? Pues si bien es un paciente que tiene un cuadro respiratorio, ¿sí? Probablemente una bronquiolitis, está en una etapa en la cual la edad neonatal es una etapa de alto riesgo de infección bacteriana, entonces también entraría dentro del diagnóstico de sepsis tardía. En las siguientes 24 horas el paciente se desatura, se torna taquicárdico, taquipneico, requiriendo traslado a la unidad de cuidado intensivo neonatal y necesidad de ventilación mecánica no invasiva, de ventilación no invasiva. Ante este cuadro, ¿sí? El diagnóstico fue sepsis tardía, una bronquiolitis sobreinfectada y se inicia ampicilina en este paciente con el resultado de esta radiografía de tórax que les traigo pues a continuación, donde ustedes ven que hay unas opacidades, ¿sí? Al parecer alveolares hacia el ápice derecho, con algunas otras opacidades pues por acá regaditas en otras partes del tórax. Entonces aquí vamos a tener la oportunidad, ustedes lo pueden hacer si están interactuando desde sus dispositivos móviles o desde su portátil o desde sus computadores. Vamos a contestar esta primera pregunta, ¿sí? Y es, ¿cuál cree que ante ese paciente fue la conducta médica que se tomó? Vamos a darles 30 segundos para que contesten. Fernando, tú me confirmas si se está pasando la pregunta. Todavía no, doctora, ya lo estoy mandando. Ok, listo. Listo, Entonces, ya. ¿cuál cree que fue la conducta médica con este paciente que les conté? Escalo tratamiento de cefotaxime,
ordeno hemocultivo, surocultivo y punción lumbar con el enfoque de sepsis tardía, ordeno una prueba de diagnóstico viral, tomo decisiones según el hemograma y la PCR a ver si se trata de una infección bacteriana o una infección viral o todas las anteriores. No es tanto los que ustedes harían, sino cuál creen que fue la conducta médica, porque probablemente es la conducta que muchos pediatras ante un bebé pequeño con alto riesgo de infección bacteriana, sí, con un enfoque entre sepsis tardía o una bronquiolitis sobreinfectada se haría. Allí van contestando. Vamos a darle unos segundos más. Va aquí. Listo, entonces dentro de las respuestas que se han dado pues a esta pregunta, la que más votación tuvo fue todas las anteriores y lo que les decía ahorita, lo que les mencionaba, probablemente eso es lo que se termina haciendo cuando tengo un paciente con este riesgo, sí, es ordenarle todo lo que llamamos el combo, pues de ver de dónde puede tener una infección este paciente por el riesgo de infección bacteriana. Casi pues, ninguno escaló tratamiento antibiótico a cefotaxime y algunos ordenaron una prueba pues, de diagnóstico viral. Listo. Entonces, recordando pues este paciente, siguiendo con el caso, en UCIN se considera neumonía, lo que se hizo fue que se ajustó a cefotaxime, sí, por el riesgo, por la edad, riesgo de neumococo, etcétera. Estos fueron los resultados de los laboratorios, este hemograma, 13.200, un predominio de linfocitos en el hemograma, plaquetas normales, una PCR de 12 miligramos por litro, una procalcitonina negativa, tuvo hemocultivos negativos, le mantuvieron el antibiótico, tomar la decisión es difícil de suspender el tratamiento antibiótico en este caso, pero le solicitaron una prueba, un FeNRAI respiratorio a este paciente para intentar determinar si tenía una etiología viral. El paciente evolucionó bien, tenía fiebre del 30% en cápsula nasal de alto flujo, al día siguiente no tenía otro deterioro, los hemocultivos fueron negativos, le ordenaron un hemograma, una PCR y una procalcitonina de control. Nos gusta mucho tomar estos reactantes de fase aguda para respaldar nuestras decisiones, en realidad no tenía ningún cambio y además el paciente había mejorado clínicamente y el resultado del FeNRAI fue tenía un metaneumovirus humano y un rinoenterovirus detectado, ¿sí? Ante este resultado, ¿quién es el valiente que le suspende los antibióticos? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la conducta final? En este paciente se tomó la conducta, se explica una neumonía viral por estos microorganismos, se le suspende el tratamiento antibiótico, un paciente que evoluciona hacia la mejoría, se indica aislamiento de gotas y contacto con una evolución satisfactoria. Vamos a ver este otro paciente, este es otro neonato, ¿sí? Los neonatos siempre nos van a ser un reto para nosotros en cuanto a la terapéutica, por lo que ya sabemos por su riesgo como tal. Este es prematuro, tiene otro riesgo, además de ser recién nacido, con 8 días de vida, 34 semanas corregidas, peso 2210, ingresa por un día de fiebre y tos. Probablemente muchos de nosotros, cuando vemos un paciente de esto y vemos el cuadro clínico y recordando la semiología, sabemos que un paciente que se ve tan bien con un cuadro de fiebre y tos, decimos, eso es viral. Pero tomar la decisión de iniciar o de suspender un tratamiento antibiótico como el anterior, muchas veces necesita de un respaldo en una prueba diagnóstica que nos permita actuar con mayor confianza y decir, no le vamos a poner antibiótico, ¿sí? En este caso, este paciente se le toma un FeNRAI, tiene un rinovirus enterovirus humano detectado. En los dos casos anteriores, les quiero llamar la atención porque muy probablemente si no hay un diagnóstico viral, a pesar de que todo el cuadro clínico sugiere una etiología viral, es muy difícil que el médico, y eso está demostrado en varios estudios que buscan evaluar el impacto del diagnóstico viral en este tipo de pacientes, muchas personas no son capaces o muchos médicos no somos capaces de tomar la decisión de suspender una terapia antibiótica a pesar de que el cuadro clínico parece viral. Y aquí es cuando el diagnóstico termina siendo una herramienta necesaria para tomar decisiones médicas. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro caso para entrar en calor, para seguir con el contenido de la charla. Esta es una niña de 3 años con una enfermedad renal crónica, estadio 2 en estudio, tiene un factor de riesgo, es otro de esos casos que son reto para nosotros para tomar decisiones. Ingresa por un cuadro clínico de tos seca, dificultad respiratoria, hiporexia, hipoactividad y emesis.
síndrome de dificultad respiratoria, acidosis metabólica severa, compromiso del patrón respiratorio. Se hace un diagnóstico de sepsis de origen pulmonar, se inicia ceftriaxona por sospecha de neumonía y esta es la placa de la niña. Cuando uno mira esta placa en un paciente que tiene factores de riesgo, ¿sí? Debemos hacer una interpretación. Esta es la segunda pregunta que les tengo para esta noche y es, ¿creen que podría corresponder a una neumonía viral? Una niña de 3 años con factor de riesgo, con este cuadro clínico que ingresa con una sepsis, ¿sí? A, es altamente probable, es bacteriana indudablemente. Creo que sí puede corresponder a neumonía viral, pero no le quito el antibiótico. Fernando, ¿me cuentas? Listo, doctora. Listo, sí, ya lo estoy viendo. Entonces, dentro de las preguntas se va moviendo entre es altamente probable que sea una neumonía viral y entre creo que sí es neumonía viral, pero no le quito el antibiótico. Esas son las dos que van allí como compitiendo. Nadie cree, bueno, algunos, pocos, creen que es bacteriana, sin duda, ¿sí? El 7% de los que han votado cree que es bacteriana, sin duda, pero la mayoría se mueven en que entre es una neumonía viral, pero para tomar la decisión de suspendernos el antibiótico es difícil. Listo. Entonces gana que es altamente probable neumonía viral, y la segunda es que cree que sí, pero no le quita el antibiótico. Entonces vamos a continuar con este caso. Este paciente, pues de hecho, quienes lo estaban viendo, le incrementaron el espectro antibiótico de linezolid cefepime porque tuvo deterioro progresivo. Luego se evaluó por enfermedades infecciosas, ¿sí? Se le ordena, se ajusta, se adiciona oseltamivir, se decide hacerle seguimiento a cultivos, pero también se solicita un FIMARRAY respiratorio, una prueba de diagnóstico molecular, y esta fue la detección, ¿sí? Rinovirus enterovirus, influenza H3 y parainfluenza virus 4, ¿sí? Con estos resultados, además, con hemocultivos negativos, no solamente un set, sino otro, ¿sí? Con un cultivo de aspirado traqueal negativo, se decidió suspender el antibiótico con una evolución clínica favorable. Vamos a ver la tercera, una niña de 10 años y 3 meses, antecedente de asma no controlada, remitida con 24 horas de evolución, prurito ocular, congestión nasal, sin fiebre, sin respuesta ambulatoria al manejo de crisis, sin manejo controlador previo, ingresó diaforética, con sibilancias, tirajes, oxígeno por cánula nasal a 2 litros, posteriormente cánula nasal de alto flujo. Estos son los paraclínicos de ingreso, ¿sí? Si ustedes ven acá, tiene una hemoglobina de 14, unos leucocitos de 14.700, neutrófilos 52%, linfocitos 24, monocitos del 5%, PCR de 2 miligramos por decilitro, una radiografía de tórax sin evidencia de consolidación con diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad, básicamente por el estado clínico de la paciente. Este fue el tratamiento antibiótico inicial. Miren esta placa, ¿sí? Es una placa que en realidad no tiene consolidación, es una placa que muestra atrapamiento de aire y esta es la tercera pregunta para ya terminar como esta primera parte de casos. ¿Ayudaría a tener un diagnóstico viral en esta paciente? Y ayudaría a tener un diagnóstico viral es una pregunta que les hago porque cada vez que ordenamos una prueba tenemos que pensar para qué la estoy ordenando, si eso va a cambiar o no mi conducta o qué me va a aportar esa prueba, ¿sí? Entonces, es fácil, sí, no estoy seguro. Fernando, ¿la corres, porfa? En este caso, esta niña con asma ayudaría a tener un diagnóstico viral. Recuerden que le habían iniciado tratamiento antibiótico por el estado clínico. Aquí estamos más de acuerdo, los asistentes, ¿sí? La mayoría, casi el 90%, está de acuerdo en que ayudaría a tener un diagnóstico viral. 11% dice que no ayudaría, ¿sí? Y un 5% dice que no está segura si le ayuda. ¿Listo? Bueno, este fue el resultado del diagnóstico viral de esta niña. Tenemos un adenovirus detectado y por acá un parainfluenza detectado. Y con esto, ¿sí? Lo que les decía anteriormente, hay una mayor probabilidad de que se tomen decisiones frente a la conducta antibiótica, de que le demos nombre y apellido, como les decía inicialmente, a lo que pudo haber desatado o exacerbado el asma en este paciente y probablemente va a tener impacto en las decisiones. Antes de pasar al siguiente bloque, recordar que la sepsis viral existe,
¿sí? Que la sepsis no solamente habla de un origen bacteriano, sino que también existe de origen viral y de hecho es la más frecuente que tenemos en pediatría. Listo, con eso se le suspenden los antibióticos. Entonces, quiero traerles esta diapositiva que la titulé ¿Es un simple virus? Porque usualmente como estamos tan acostumbrados a ver virus y más virus respiratorios en niños, como que no solamente nosotros como médicos, sino incluso las familias, ¿sí? No es un virus, es una virosis, es una gripa. Pues debemos recordar que los simples virus causan no solamente en niños, sino también en adultos un espectro de enfermedad que puede llevar a la muerte, otras complicaciones, no solo en el mediano plazo, sino en el largo plazo. Entonces, este es el espectro de las infecciones virales respiratorias en general, que van desde rinofaringitis, desde la gripa, laringitis, hasta exacerbaciones de asma, neumonía, sepsis, como lo vimos anteriormente, pero también pueden haber coinfecciones, tanto virales como con bacterias, incluso asociaciones de virus, bacterias, que hacen que los cuadros clínicos sean más graves y que la probabilidad de complicaciones sea mayor. Y ni qué decir de esas complicaciones postinfecciosas que pueden tener los virus, como la enfermedad de Kawasaki, el MIS en el caso del COVID, el long COVID también en el caso del COVID y muchas otras manifestaciones postvirales como miocarditis, encefalitis, entre otras. Entonces a los virus hay que mirarlos con respeto y cuando los miramos con respeto hay un interés genuino por conocer el comportamiento de cada uno de ellos y que la medicina avance no solamente hacia el diagnóstico temprano de los virus, no como virus y ya, sino cuál virus es, sino además hacia terapéuticas que sean apropiadas para ellos. ¿Cuál es la carga de la enfermedad respiratoria en pediatría? Si bien esto es un webinar de la Sociedad Colombiana de Pediatría, en otras ocasiones nos han escuchado hablar que el niño no está solo, que todo el tiempo estamos interactuando en un círculo familiar, en un círculo escolar, en un círculo social como tal, y cuando vemos las enfermedades infecciosas que tienen un potencial de transmisibilidad entre ellos, tenemos que mirar todo, ¿sí? Tenemos que mirarlo todo desde arriba y no solamente al niño. Entonces acá hay algunos datos de la carga de la enfermedad respiratoria. Sí, sabemos que más del 50% de las neumonías adquiridas en la comunidad de niños son virales, pero ojo, en adultos también hay una importante carga de enfermedad. Sabemos que 85% de las exacerbaciones asmáticas en pediatría son por virus, con lo que esto significa para el paciente, pero ojo, también en adultos sabemos que las exacerbaciones asmáticas pueden ser por virus. Y casi 90% de los casos de bronquiolitis son virales y las exacerbaciones por EPOC también son por virus. ¿Qué pasa con esto? Que se ha estimado que esto es peor en los países que tienen ingresos medianos o bajos, ¿sí? Y lo que ha ayudado a poder determinar esto es el uso de las pruebas moleculares, pero recordar que no las usamos todo el tiempo. O sea, estos son datos que tenemos aún con el uso limitado de las pruebas moleculares. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la carga e importancia de la enfermedad respiratoria superior, no solamente en la infección aguda, sino en esos días, ¿sí? Esos días de calidad de vida de los pacientes que la padecen como tal, ¿sí? Vemos y sabemos que la incidencia es mayor en la edad pediátrica, pero no estamos viendo todo lo que puede llegar a pasar en adultos con los días de incapacidad y con lo que puede pasar en cuanto a calidad de vida y en cuanto a mortalidad en los pacientes adultos mayores frente a las infecciones respiratorias. Y ya sabemos que es que esto no afecta solamente a los niños, estos son datos propios de un estudio que se hizo aquí en la ciudad de Medellín, en la cual se buscó etiología de la neumonía, ¿sí? Aquí está estratificada por grupos de edad y vemos que los virus son los principales que causan neumonía en casi todas las edades. ¿Listo? Entonces, uno de los mensajes claves es que los virus tienen un papel fundamental en la infección respiratoria aguda en pediatría, pero también en adultos. Voy a detenerme en dos países, si uno es Paraguay y otro es Brasil, que les quiero mostrar algunos datos
porque esta gráfica básicamente me parece muy bonita de compartir. Esto es una gráfica del sistema de vigilancia en Paraguay, en el cual ellos acá están los virus y cada uno de estos colores representa un rango de edad. ¿Sí? Este que es como más abanito es menores de 1 año, el amarillito es de 1 a 4 años, el azul es de 5 a 14, el verde es de 15 a 30, este es de 60 años y más. Y se los traigo porque es que miren cómo puede ser variable en cada uno de esos rangos etarios la presencia de cada uno de estos virus, ¿sí? Si bien en los menores de 1 año parece que el sincitial respiratorio es el principal, y eso ocurre también en otros países de la región, miren cómo se comportan los otros virus, ¿sí? Y cómo se siguen comportando, cómo es el comportamiento en otros grupos etarios. Por ejemplo, en el grupo de 1 a 4 años, metaneumovirus, adenovirus ocupa un papel importante y va cambiando a medida que va creciendo, pero en general el comportamiento de los virus es dinámico y se infiltra en todas las edades y hay muchos virus implicados en ellos. ¿Listo? Acá en este es básicamente lo mismo, pero expresados pues por porcentaje y total general. Y este que es de los datos que tiene la vigilancia epidemiológica en Brasil, se los traje porque quiero principalmente detenerme en este. Esto es pues Irak, ¿sí? Irak, básicamente el comportamiento de los virus en Irak, si bien virus sincitial respiratorio tiene una carga importante de la enfermedad y por eso tenemos una especial preocupación por poder llegar a introducir estrategias de prevención de virus respiratorio sincitial en nuestra población. Hay otros virus que también juegan un papel importante en Irak, como lo estamos viendo acá, ¿sí? Pero miren lo que pasa con las muertes, ¿sí? Empiezan a aparecer otros virus, estas muertes por Irak, por virus respiratorios, también que son relevantes, y conocer esto nos va a permitir establecer estrategias no solo de prevención, sino también avances hacia la terapéutica, ¿sí? Acá vemos cómo aparece rinovirus, cómo aparece COVID también, cómo está también virus respiratorio sincitial, pero metaneumo, influenza también aparecen como virus principales. ¿Qué pasa en Colombia con la infección respiratoria aguda grave? Estos son datos, los reportados, pues los más actualizados, y lo que vemos es que este comportamiento, que los punticos es lo que está pasando actualmente, ¿sí? Este es infección respiratoria aguda grave en sala general, este es en mayores de 60 años, ¿sí? Miren lo que está ocurriendo, básicamente seguimos por fuera del canal endémico, en el límite superior, y cuando vamos a ver cuáles son esos virus implicados, y esto lo tenemos por la vigilancia centro centinelas y el diagnóstico a través de pruebas moleculares, vemos cómo aparecen todos estos virus más allá de influenza, de virus respiratorio sincitial, ¿sí? De adenovirus, también aparece con especial importancia rinovirus, enterovirus, ¿sí? Acá pues está adenovirus, metaneumovirus, entre otros. Esto es lo que ocurre a través de esta plataforma, que es una plataforma que se alimenta de todos los resultados a través de pruebas de diagnóstico molecular de las instituciones que participan en esta base de datos como tal. Esto es lo que está ocurriendo actualmente en Colombia. Cada uno de estos colorcitos representa un virus, y si ustedes pueden ver ahora a junio, aquí miramos cuál es la circulación pues de los virus en mayor proporción. Vemos acá cómo está rinoenterovirus humano, ¿sí? Acá miramos influenza, por acá aparece coronavirus, el amarillito, ¿sí? Y adenovirus como pareciera con un ligero incremento. ¿Cómo podemos ver y cómo podemos en tiempo real saber qué es lo que está ocurriendo? Entonces, hoy en día podemos darle ese apellido a lo que está pasando, ¿sí? Acá lo vemos mejor graficado de lo que está pasando, con 27% de tasa de codetección, es decir, cuando hago una prueba no solo detecto un virus, sino que puedo detectar otros virus. Y esta, que es de la clínica que yo trabajo en Medellín, que refleja mucho lo que está pasando en el país, ¿sí? Básicamente, en las últimas 8 semanas hemos tenido mayor circulación de rinoenterovirus, seguido por virus respiratorio sincitial, pero aparecen otros virus como metaneumo, para influenza, etc. Yo me quiero detener aquí para hacerles una pregunta al aire, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un paciente con una sospecha de infección viral y que nos gusta tener una prueba de un diagnóstico viral para poder tomar decisiones como suspender el tratamiento antibiótico,
si nosotros dejamos solamente el diagnóstico con una prueba con limitado rendimiento o solamente para virus respiratorio sincitial, vamos a dejar de hacer diagnóstico de muchos otros virus y probablemente la indicación de suspender el impacto en la decisión médica no va a ser tan alto a cuando la tenemos con una prueba que me diagnostique muchas más posibilidades, ¿sí? Y por último, mostrarles esto, ¿sí? Los virus son relevantes no solo en el entorno hospitalario, ¿sí? Acá vemos, esto es de Civigila, el Instituto Nacional de Salud actualizado, pues el consultado hoy, y lo que podemos ver acá es cada uno de los servicios, consulta externa y urgencias, hospitalización en sala general y hospitalización en UCI. Y si vemos, principalmente la tendencia al aumento y donde más se diagnostica es consulta externa y urgencias. Entonces, muchos dirán, pues no nos importa, ¿sí? Al final el paciente grave o el paciente que está hospitalizado es el que más atención merece a la hora de hacer un diagnóstico. Pues yo les digo que es que esto tiene especial relevancia por esto, porque es que a la hora de exponernos, a la hora de transmitir enfermedades, pues esto es lo que pasa. Esta es la vida diaria y esto es muy difícil de evitar, ¿sí? Estamos viendo contactos cercanos con personas que pueden tener un riesgo mayor al sufrir enfermedad y para poder cortar transmisiones necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? En todas las edades. Y en Colombia esto es muy común porque nuestras características sociales hacen que constantemente estemos en contacto con otros. Esto me lleva a esta gráfica que también cordialmente me la suministró el doctor Andrés Felipe Arias, que es de su autoría, ¿sí? Que muestra que en esta gran pirámide de la enfermedad solo estamos viendo esto, que son los casos hospitalarios diagnosticados y reportados, ¿sí? O casos hospitalarios con manejo empírico no reportados, pero toda esta carga de enfermedad, que son los casos sintomáticos ambulatorios, ¿sí? O algo que ni siquiera tienen reporte, algunos estudiados o no, toda esta carga de enfermedad es desconocida. Y esta carga de enfermedad es importante para lo que les dije anteriormente, porque si bien la probabilidad de enfermedad o aguda pues de ese paciente como tal es baja porque está ambulatorio, porque no tiene factores de riesgo o porque simplemente estuvo de buenas, hace parte de la cadena de transmisión. Y lastimosamente, si nos pasa en las instituciones, cuando no tenemos un diagnóstico de un virus como tal, he visto en muchas instituciones que dicen, quítenle el aislamiento de contacto porque no tiene un virus detectado, pues cuando ocurre en el ámbito ambulatorio, esto sí que ocurre más, ¿sí? Si no sabemos si no tiene un nombre lo que tiene el paciente sigue yendo al colegio, el paciente sigue yendo al trabajo sin las medidas de aislamiento necesarias, entonces a la hora de cortar una enfermedad infecciosa es muy difícil, ¿sí? Aquí hay algunos datos de gasto económico, ¿sí? De gasto, perdón, en general en atención no solamente hospitalaria, sino en atención ambulatoria, que esto también es importante. La mayor parte de prescripción de antibióticos de forma innecesaria se hace ambulatoria, ¿sí? Usualmente lo más prescrito es acitromicina y quinolonas con una alta presión sobre resistencia antimicrobiana. Por lo tanto, cuando vamos a hablar de proambulatorio, es decir, de programa de gestión de antibióticos a nivel ambulatorio, de optimización de antimicrobianos, debemos también incluir pruebas que se puedan hacer al lado del paciente para tener mayor probabilidad de tener un impacto en las decisiones médicas. Y esta frase, que también me la copié, me parece muy importante, no solo en esto, sino en general en medicina. Si no lo vemos, no lo sabemos. Si no lo sabemos, no lo medimos. Y si no lo medimos, no hay políticas de salud, no hay innovación en diagnóstico y no hay prevención. Si nosotros no sabemos qué es lo que tenemos, qué es lo que está enfermando a nuestros niños o a nuestras familias, no solamente a nivel hospitalario y ambulatorio, pues primero ni lo vamos a saber nunca, ni lo vamos a buscar, ¿sí? Y mucho menos lo vamos a medir y por lo tanto el desarrollo, la innovación de esto va a estar limitada. Ahora en este siguiente bloque voy a hablar de algunos retos de diagnóstico, ¿sí? Le quise poner acá diagnóstico el poder de la información porque al final eso es lo que nos permite saber un diagnóstico etiológico, es tener un conocimiento, es tener una información, pero con esa información debemos hacer algo. Entonces, una de las premisas fundamentales en el diagnóstico es cuando usted tiene esa información, usted tiene que analizar
¿sí? Y sacar una conclusión, establecer unas hipótesis que le permitan, ¿sí?, tomar decisiones con el paciente, que permitan que haya un cambio. Entonces, a la hora de diagnóstico de infección respiratoria aguda, hay algunas controversias que tienen que ver con esto, pero principalmente tienen que ver con esta cuarta, la limitación en la interpretación de las pruebas diagnósticas y la limitación del rendimiento de algunas de las pruebas diagnósticas más usadas. ¿Listo? Hay otras controversias que creo que ya he hablado un poco sobre ellas. Una es que muchas personas dicen, ¿para qué quiero un diagnóstico etiológico si ya sé que la mayoría son virales? Y les he contado pues que es importante saber cuál virus, ¿sí? No solamente para el paciente, para medidas de contacto, para saber qué tiene, para la confianza en la atención médica, entre otras, para las decisiones, sino que también en esto, ¿no? Usualmente enfocamos el diagnóstico en decir si es bacteriano o no. O sea, nos preocupa mucho las bacterias, pero nos olvidamos que la gran mayoría de infecciones graves que pueden llevar al paciente a complicaciones a sepsis son virales. Y muchas veces lo que tenemos para diagnosticar etiología bacteriana es muy inespecífico. Listo, hay otras controversias en cuanto al impacto del diagnóstico etiológico en el ambulatorio y ya les voy a mostrar algunos aspectos que se han debatido al respecto y obviamente esto hay una pobre especificidad de las manifestaciones clínicas. Esta gráfica, aquí les puse el ciclo continuo del diagnóstico molecular, entre comillas, al análisis e interpretación de la información. Quiero que se la lleven grabada. ¿Por qué? Porque yo no hago nada si hago esto, un diagnóstico sindrómico molecular, en la cabecera del paciente con facilidad, si yo no llego a esto, a poder analizar la información y poder tomar decisiones. Les pregunto, creo que esta no está en interacción. Quiero que lo respondan porque lo vamos a ir desarrollando en este bloque. ¿Yo qué quiero de una prueba de diagnóstico en medicina? Quiero que sea precisa, es decir, que no falle a la hora de decir qué es. Quiero que sea rápida. Quiero que tenga impacto en los desenlaces del paciente. Quiero que tenga impacto en las decisiones médicas. Quiero que sea de acceso a todos o todas las anteriores. ¿Sí? Cuando yo me pregunto esto, puedo tomar una decisión frente a usar o no una prueba de diagnóstico, ¿sí? Probablemente para la mayoría la respuesta sea todas las anteriores, porque esa sería una prueba de diagnóstico ideal, una prueba que me permita tomar decisiones, pero que además ayude a los pacientes. Entonces yo les voy a mostrar algunas de esas características a través de algunos estudios que les traje hoy frente a distintas pruebas de diagnóstico en virus respiratorios. Acá, en cuanto a precisión, en cuanto a rendimiento diagnóstico, este es un estudio que compara algunas pruebas como inmunofluorescencia, pruebas antigénicas, serologías con PCR. Y si vemos, acá está cada uno de los virus y vemos cuál en el porcentaje, vemos que el rendimiento de las pruebas moleculares es superior a otras pruebas. Acá en esta, que es es de antígenos virales como tal, vemos que hay distintas pruebas de diagnóstico, miramos los patógenos que detectan, ¿sí? Acá hay, este solo detecta virus respiratorio sincitial, este detecta influenza A y B, este influenza A y B, metaneumovirus, adenovirus, neumococo, distintas pruebas antigénicas y acá les muestro el rendimiento diagnóstico, muy específicas, ¿sí? La mayoría, muy específicas, pero a la hora de la sensibilidad, miren que la mayoría tienen unas sensibilidades muy limitadas para poder hacer un diagnóstico, ¿sí? Aquí mejoran algunas, pero con la limitación de que detecta pocos patógenos. Entonces, en general, las pruebas antigénicas son limitadas porque la cantidad de patógenos que detectan usualmente son pocos, no más de 4, ¿sí? Porque tienen sistemas de electro automatizados versus operador dependiente, porque la sensibilidad es variable y cuando uno tiene sensibilidades variables, pues puede que sí, puede que no, ¿sí? Y más o menos ese es el costo promedio. Cuando vamos a ver las pruebas moleculares como tal, estos son los patógenos. En general, las pruebas de diagnóstico molecular múltiple tienen muchos patógenos que detectan y miren esto otro, el tiempo del resultado. Y cuando vamos a ver el tiempo del resultado, algunas como esta, que les voy a hablar ahorita,
el resultado es menor de 45 minutos y otras, perdón, como la que les voy a hablar ahorita, incluso hasta de 15 minutos. Entonces, a la hora de decidir qué prueba quiero, listo, quiero una prueba precisa que tenga un buen rendimiento. Influenza es un ejemplo, esto es una posición en un consenso final de influenza de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, en la cual, teniendo en cuenta el rendimiento diagnóstico de las pruebas antigénicas y de las pruebas moleculares, la recomendación es que se hagan pruebas moleculares a la hora de determinar una infección respiratoria viral. Y lo mismo, la Asociación de Infectología de los Estados Unidos sí recomiendan usar ensayos moleculares rápidos en lugar de otras pruebas, ¿sí? No solamente en pacientes hospitalizados en sala general, sino en pacientes inmunocomprometidos o en aquellos pacientes en los cuales esta prueba o este diagnóstico pueda influir en la decisión médica. Ahora les voy a hablar de rapidez. Ya hubo un spoiler porque vieron que las pruebas moleculares pueden ser muy rápidas, con resultados muy rápidos, ¿sí? Y acá hay claridad en algunos resultados de algunos estudios que hay, ¿sí? Acá, por ejemplo, la implementación de la PCR múltiple rápida para virus redujo en promedio el tiempo de resultados en 24 horas. Y 24 horas son importantes a la hora de tomar una decisión médica. Incluso pacientes, cuando se les hace un diagnóstico de virus, un paciente que está hospitalizado con un tratamiento antibiótico, con un diagnóstico probable de una infección bacteriana, puede irse más rápido, se puede optimizar el manejo y se pueden suspender más rápido el tratamiento antibiótico. Como lo vemos en y aquí hablo de impacto en las decisiones como tal. Este estudio lo que muestra es que la PCR múltiple en urgencias pediátricas incrementó en un 42% la prescripción adecuada de antibióticos en neumonía adquirida en la comunidad, y eso obviamente se ve reflejado en la disminución del uso innecesario de antibióticos. En también, que me va a mostrar un impacto en la decisión como tal, muestra que las pruebas moleculares rápidas en punto de atención, es decir, al lado del paciente, point of care, para influenza redujo el tiempo de resultado, fue rápida, sí, pero además aumentó al 99% el uso oportuno de antivirales. ¿Y por qué uso oportuno de antivirales? Porque todos sabemos que la indicación de oseltamivir en influenza o el efecto de un antiviral en influenza es mejor si se inicia en las primeras 24 horas de inicio del cuadro. Después los efectos o el impacto del antiviral no es el adecuado. Por lo tanto, esto tiene un impacto también en los desenlaces. ¿Listo? Y acá, que más adelante les voy a hablar de qué se trata, ¿sí? Ayudó a tomar mejores decisiones terapéuticas. Es un panel respiratorio y de faringitis que se hace al lado del paciente, que tienes un resultado rápidamente, ayudó a que el 51% de los pacientes, comparado a las pruebas estándar, tuvieran una mejor prescripción. ¿Están viendo? ¿Hola? Sí, señora, ahí se ve. Espérate que es que me... Voy, un segundo. De memoria de mi computador. Bueno, una mejor prescripción de tratamiento antibiótico ayudó a disminuir la probabilidad de tratamiento antibiótico de amplio espectro, disminuyó las horas de duración del tratamiento antibiótico, logrando tener pues un impacto en las decisiones en estos pacientes. Pero además hay estudios que demuestran impacto en los desenlaces, no solamente en las decisiones médicas, sino también en los desenlaces de los pacientes, como duración en días de tratamiento antibiótico, duración de la estancia hospitalaria. ¿Listo? Y esto también obviamente va a tener un impacto no solamente en el paciente, en su familia, sino en todos los indicadores de gestión hospitalaria y de gastos en salud. Este mismo panel de que les voy a detallar ahorita también redujo el tiempo en urgencias, porque 89% de los resultados por su rapidez estuvieron disponibles mientras los pacientes aún estaban en urgencias. Y esto
también cuando lo vamos a ver en detalle, va a ser importante porque muchos de nuestros servicios de urgencias mantienen congestionados a la espera de un resultado. Si en muchos de nuestros servicios de urgencias tenemos pacientes que simplemente no hemos tomado decisiones esperando algunas otras pruebas diagnósticas que se suelen tardar mucho más. ¿Cuáles son los valores agregados a un diagnóstico preciso? No solamente es lo del paciente. Y acá también nosotros como médicos, como pediatras, tenemos una responsabilidad en salud pública, el poder conocer la carga de la enfermedad, el poder conocer la epidemiología local y así definir un uso adecuado de antibióticos, el poder, la detección de brotes por algunos patrones inusuales de circulación. Yo les quiero contar, no les tengo aquí pues los datos oficiales, pero en Medellín, por ejemplo, hace poco estamos todavía viviendo un brote de tosferina en edad escolar y adolescentes. A los adolescentes no les da tosferina con necesidad de hospitalización, les da como una rinofaringitis. Alguno de estos pacientes tuvo la oportunidad de hacerse una prueba molecular, un FIMARRAY, en el cual se detectó Bordetella pertussis, un niño que iba a un colegio, y por lo tanto cuando se detecta, se va y se hace cerco epidemiológico y se observan que hay muchos sintomáticos no hospitalizados. Si este niño ambulatorio no se le hubiera hecho esta prueba, no se hubiera detectado que tenía Bordetella. Y ya con esto se emite una alarma y hemos tenido en otros colegios, ¿sí?, detección de brotes de Bordetella pertussis, en los cuales hemos podido, o se ha podido hacer pues todos los entes encargados, una vigilancia activa, profilaxis a los contactos, toda la educación frente a vacunación, etcétera, y obviamente poder proteger a los más vulnerables, que son los más pequeños. Entonces, es importante también tener un diagnóstico preciso para esto. Si yo no hubiera tenido esta oportunidad de hacer el diagnóstico de Bordetella, probablemente habrían otros niños, habría muchos niños sintomáticos. Acá hubo que tomar medidas como suspender la asistencia pues a los colegios durante unos días, ¿sí? Pero además poder prevenir, no sabemos en esa medicina invisible que es la que nunca podemos documentar, que pudimos prevenir en todos aquellos contactos vulnerables de estos pacientes, de estos escolares, ya que pudimos diagnosticar una Bordetella. ¿Listo? Entonces, cuando uno tiene un diagnóstico preciso, también tiene impacto en estas decisiones. Acá recordarles lo que se requiere para un uso exitoso de las pruebas moleculares. Primero, uno debe saber a quién le hace la prueba, debe seleccionar muy bien el paciente, idealmente que esté frente a algoritmos o guías institucionales que te permitan saber qué hacer con el resultado. Si yo tengo un resultado, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles resultados son los críticos? ¿Qué conductas, no solamente terapéuticas, sino también de aislamiento, coortizaciones, etcétera, se derivan de esto? ¿Listo? Y por último, tomar decisiones con base en el resultado. Toda prueba, uno tiene que cuidar las pruebas diagnósticas, uno tiene que querer las pruebas diagnósticas y la forma de quererlas y de cuidarlas es que le sirvan para tomar decisiones, no solamente para escribirlas en la historia clínica o para informar, sino que le sirvan para tomar decisiones y ahí se pueda evaluar el impacto. Bueno, siguiendo con el tercer bloque, les quiero contar un poco de nuestra experiencia en viral, de lo que hemos aprendido gracias al diagnóstico en infección respiratoria aguda. Diagnosticar y entender la circulación permite comprender mucho más de lo evidente. Lo primero o la mejor noticia que nosotros tuvimos cuando tuvimos disponibilidad de las pruebas moleculares era saber o corroborar que lo que nosotros leemos en los libros era lo mismo que pasaba en nuestra región. Poder diagnosticar las neumonías virales y poder decir con mayor confianza o tomar decisiones con mayor confianza frente a la terapéutica de estos pacientes y no solamente frente a infección respiratoria aguda, sino frente a muchos otros diagnósticos sindrómicos que hemos podido tener la oportunidad de hacer gracias a la disponibilidad de esto. Pero además perdón un segundo, es que esto no me... Algo le pasa a mi computadora. Bueno. Pero además hemos podido
ser líderes en el grupo, ¿sí? Y líderes como infectólogos pediatras frente a algunas situaciones que sin tener la oportunidad de diagnosticarla específicamente no lo hubiéramos podido hacer, ¿sí? Pudimos detectar un aumento pospandémico de Mycoplasma pneumoniae en los niños en distintas instituciones porque pudimos ver las tendencias al aumento y con presentaciones graves de enfermedad. Pudimos ver también aumento de las infecciones por adenovirus, infecciones respiratorias en la pospandemia, ¿sí? Pero con un aumento de la gravedad en la población pediátrica que nos permitió como grupo asociarnos y definir incluso protocolos para la atención de estos pacientes, teniendo en cuenta lo que había en la evidencia y poder probablemente llevar a mejores desenlaces a los pacientes. Pudimos detectar también un aumento de casos de bordetela para pertussis, ¿sí? Y además pudimos aportar o hemos podido aportar a nuevas aproximaciones en la vigilancia de infecciones respiratorias, no solamente para el paciente, sino para la gestión en salud. ¿Listo? Estas cosas o estos artículos, ¿sí? No hubieran podido salir esta información, estos análisis, si no hubiéramos tenido esto, ¿sí? Poder ver en tiempo real lo que sucede con los virus. ¿Qué hemos conocido también que les queremos compartir hoy en Viral? Hemos conocido que el comportamiento del virus respiratorio sincitial y metaneumovirus es muy parecido, son como primos hermanos. Cuando tenemos aumentos de virus respiratorio sincitial, también aumenta metaneumovirus y queremos y estamos tratando de entender qué pasa con esta correlación o con esta codetección o cuando ocurren estos aumentos de estos dos virus que los dos pueden ser catastróficos en pediatría. ¿Sí? Pudimos mirar esto, que son estas tendencias, ¿sí? De circulación simultánea hasta este momento. Pudimos ver o podemos, miren acá lo que ha ocurrido con tosferina en el país como tal, que tenemos distintos brotes de tosferina. Pudimos mirar ¿de qué nos sirve tener diagnóstico viral en cuanto a gestión de antibióticos? Porque también tenemos un compromiso con la prescripción de antibióticos y un compromiso con disminuir la resistencia antimicrobiana, que es otro flagelo de salud pública. Entonces miramos que cuando aumentan los picos respiratorios, aumentan las prescripciones de antibióticos y esto usualmente ocurre porque es muy difícil diferenciar entre etiología viral o bacteriana y usualmente lo que terminamos haciendo es correlacionando gravedad con bacteria, gravedad con antibiótico. Pero al ver esto y al implementar las pruebas de diagnóstico viral, podemos tomar con mayor confianza decisiones frente a lo mismo. Listo, eso ha permitido que nosotros podamos tomar decisiones no solamente en nuestro centro, sino que podamos hacer recomendaciones a nivel país. Y en esto también, esto es de virus respiratorio sincitial, miren cómo aumenta la positividad de virus sincitial, aumenta el consumo de antibióticos. Pero además hemos podido analizar otros desenlaces. Cuando aumenta rinovirus, ¿sí? Este es el porcentaje de positividad de virus respiratorio sincitial, que es el azul, este rojito es el de rinovirus y este, Ave María. Y las columnas azules son los diagnósticos por asma en los servicios de urgencias. Entonces, cuando vemos este aumento de la circulación de rinovirus, hay un aumento de los diagnósticos de asma y esto nos permite hacer análisis frente a la asociación de este virus con estos diagnósticos de patología asmática en este caso. Y asimismo, lo que sucede con los diagnósticos de bronquiolitis, que hay una asociación, ustedes saben que el principal agente etiológico es virus respiratorio sincitial y aquí lo vemos pues con la circulación del sincitial como tal, pero también sabemos que hay otras asociaciones virales, ¿sí? Conocer y analizar los virus que circulan nos ha permitido comprender las patologías predominantes en las instituciones, en pediatría como tal, y eso nos ha permitido tomar decisiones frente a las prácticas y la orientación de recursos. Y miren esto tan bonito, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que queremos con estrategias de prevención en virus respiratorio sincitial, en estacionalidad, etcétera, hemos podido comprender que el virus respiratorio sincitial no circula igual en todo el país. Entonces, por ejemplo, acá vemos, esto es Medellín, una circulación de sincitial todo el año tenemos picos de sincitial, es endémico, ¿sí? Acá vemos Cartagena, cómo se ve un pico muy claro.
Acá vemos Cúcuta, muy parecido a lo que pasa en Medellín, pero con una tendencia aquí al ascenso, ¿sí? Y aquí vemos lo que pasa en Cali, como con un pico grande y otro más pequeño, muy parecido a lo que pasa en Bogotá. Y eso también nos permite tomar decisiones de salud pública y nos permite comprender qué es lo que está pasando en cada una ciudades. Y eso lo hemos podido hacer por nuestra experiencia también en diagnóstico y en lo que hemos querido hacer a través de la vigilancia de un grupo de investigación como VIDA. Por último, les quiero comentar de esta prueba, ¿sí? Es una prueba que es una prueba de detección múltiple, rápida, que tiene 1 a 2 minutos de montaje y resultados en 15 minutos. O sea, cumple con una de las premisas que les estaba contando, que requiere poco espacio. Aquí están algunas de las características, que es point of care, se hace en el punto de atención al lado del paciente, tiene un flujo de trabajo y funcionamiento sencillo que lo hace el mismo médico o la misma persona que quiere implementar la prueba, ¿sí? Tiene una conectividad de acceso al sistema que te permite, que te da resultados fáciles de interpretar, ¿sí? Y tenemos como 2 escenarios, el panel respiratorio de faringitis, este es el uso previsto, la metodología, que es lo que hace es que detecta cualitativa simultáneamente múltiples ácidos nucleicos de algunos patógenos que ya les voy a mostrar cuáles son y lo que les decía ahorita. La idea es que pueda usarlo cualquier personal capacitado y estos son los paneles o la detección de cada uno de ellos. En el panel respiratorio tenemos no solamente sincitial, adenovirus, influenza, sino que también tenemos metaneumovirus humano, tenemos parainfluenza, pero además tenemos adenovirus, que ya vieron pues cuál es el porcentaje de positividad, pero también tenemos bacterias como parapertussis, Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae, que no me detuve mucho hoy en el tema de micoplasma y el diagnóstico, que sabemos las grandes limitaciones que tenemos en cuanto al diagnóstico de micoplasma serológico, que es una prueba que actualmente, si no es pareada y que cumple unas características, no se debería realizar en pediatría. Y en el de faringitis vemos estos virus, ¿sí? Como lo pueden ver ustedes acá, que son similares, pues son los mismos del respiratorio, pero además vemos otras bacterias como Streptococcus dysgalactic del grupo CG, Piógenes, que es Streptococo del grupo A, ¿sí? Con la posibilidad de una detección muy rápida. ¿Listo? Son pruebas que tienen, a pesar de que son point of care, o sea, al lado del paciente, tienen un nivel de laboratorio, tienen un rendimiento de alto nivel. Entonces, cuando vamos a ver la precisión, el rendimiento diagnóstico, esto es lo que está publicado, ¿sí? En cuanto a al rendimiento diagnóstico de estas pruebas y que no necesita pues un operador muy especializado, fácil de evaluar o de leer, así se muestran pues los resultados de ellas. ¿Listo? ¿Qué papel juega el diagnóstico en la vigilancia? Entonces, esto pasó, es de la vida real, el pico respiratorio, ¿sí? Cuando hay picos respiratorios en Colombia, ¿sí? Cuando podemos detectar cuál es la correlación de los virus con cada uno de ellos, esto da la posibilidad que podamos determinar en las instituciones de salud qué hacer con esta información, a quiénes vamos a cortizar. Sabemos que no podemos mezclarlos los unos con otros cuando tenemos pues la oportunidad de hacerlo. ¿Listo? Esta es en la clínica Colsubsidio en Bogotá. ¿Qué pasó con el pico respiratorio? Este es el ejemplo pues de la vida real. Se actualizó la indicación de aislamientos y recomendaciones generales cuando se vio que adenovirus era el que estaba circulando principalmente y esta fue la recomendación. Se intentará priorizar al máximo la posibilidad de coortinización de adenovirus independientemente de los otros virus detectados. Bueno, acá se me vino la placa, este era como un quiz final de otro paciente, sí, básicamente con un cuadro inicialmente de sintomatología respiratoria alta, hemodinámicamente estable. Con esta radiografía de tórax se le inicia ampicilina sulbactam con un panel respiratorio que detecta esto. Básicamente es un paciente que se le pudo suspender el tratamiento antibiótico. Y quiero traer este que es como el escenario más crítico que siempre tenemos, ¿sí? En cuanto a si es seguro suspender terapia antimicrobiana cuando tenemos un diagnóstico viral, ¿sí? Y son pacientes oncológicos con neutropenia febril, un estudio de la doctora Santaolalla en Chile, en el cual se ingresaron 181 pacientes neutropénicos con cáncer y síndrome respiratorio, que son los pacientes que más tememos
que vayan a tener un desenlace grave como la muerte o que tengan una infección bacteriana. Se le dieron tratamiento antibiótico con antibióticos 2 días, ¿sí? Pero cuando fueron positivos para virus con cultivo negativo, muchos de estos pacientes se les suspendió, a la mitad se les suspendió al tercer día con hemocultivos y urocultivo negativo, los otros tuvieron 7 días y en realidad entre los dos grupos fue igual la duración, los desenlaces, la duración de la hospitalización, de la fiebre o la frecuencia de infección bacteriana. O sea, fue seguro tomar decisiones en estos pacientes teniendo a la mano una etiología viral. Como conclusiones, la epidemiología de los virus es cambiante, es dinámica y a veces impredecible. Recordar que no es decir es solo un virus y ya, sino que cada uno de ellos tiene unas características que nos permite tomar decisiones no solo individuales, sino también sociales y a nivel de centros de salud pública y de instituciones hospitalarias. Las pruebas de diagnóstico rápido tienen el potencial para fundamentar decisiones clínicas, tienen una alta sensibilidad y especificidad. Los médicos pueden confiar en estos resultados, ¿sí? Cuando tengo una prueba que diagnostica múltiples patógenos, pues tengo una mejor imagen de lo que está ocurriendo y también en esto, sobre todo, no solo a nivel hospitalario, sino también a nivel ambulatorio, puedo hacer cohortizaciones tempranas y tienen impacto en la optimización de la administración y la duración de los antimicrobianos. Usar la prueba correcta puede disminuir las reconsultas y pruebas de seguimiento. Hacerle pues una invitación a nuestro grupo Viral Network Latam y también en consulta externa tener una prueba de diagnóstico pues nos va a ayudar a dar respuestas rápidas a los pacientes. Muchas veces también en la dinámica de la consulta ordenamos algunas pruebas, esperamos que el paciente las traiga, es una consulta más, es mayor flujo de pacientes en una consulta que a veces también puede estar colapsada y nos puede permitir gestionar mejor el entorno. Las dejo con esta frase: lo que los hombres realmente quieren no es el conocimiento, sino la certidumbre, y aplica para muchos escenarios, no solamente en el ámbito médico. Y muchas gracias, quedo atenta a preguntas. Muchísimas gracias, doctora Claudia Beltrán, por esta excelente presentación. Invitamos a todas las personas que están participando en este momento en esta webinar a ingresar a la parte de preguntas. Tenemos un símbolo con forma de burbuja, con un signo de interrogación, y aquí pueden mandar sus preguntas a la doctora Claudia. Doctora, vamos a empezar con una pregunta que tiene que ver con, usted pues estaba hablando de justamente de elegir el paciente correcto para usar la prueba, y nos preguntan cómo podemos saber que un paciente pueda tener factores de riesgo para evolucionar mal y entonces ordenar la prueba en este tipo de pacientes. ¿Me la puedes repetir que no te escuché la última parte? ¿Cuáles son los factores de riesgo o los signos que pueden predecir una mala evolución y que entonces son indicaciones para usar la prueba de diagnóstico molecular? Bueno, hay algo antes de hablar como de los factores de riesgo como tal, y es recordar que la mayoría de infecciones respiratorias como tal ocurren en niños sanos, ¿sí? En niños previamente sanos. Y poder predecir cuáles de esos niños van a tener una complicación o un desenlace fatal muchas veces resulta muy difícil, ¿sí? Entonces, en general, hay algunos factores de riesgo para complicaciones en enfermedades infecciosas que tienen que ver con los más pequeños, ¿sí? Con los menores de 3 meses, con los pacientes que tienen alguna comorbilidad, particularmente comorbilidad cardíaca o comorbilidad respiratoria, con los pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión, que usualmente son ellos en los cuales somos un poco más temerosos a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, frente a un tratamiento antibiótico, y que allí una prueba de diagnóstico nos puede ayudar o nos respalda para poder tomar decisiones más acertadas. Pero en general, a la hora de elegir una prueba de diagnóstico, más que el tipo de paciente es qué síntomas presenta el paciente, ¿sí? Si el paciente tiene una síntoma, por ejemplo, un paciente que tenga una neumonía, si un paciente pediátrico que tenga una neumonía, que yo sé que voy a hospitalizar, que probablemente este sea de origen viral, porque eso es lo que dicen los libros, ¿sí? Pero
cuál virus, ¿sí? Según el comportamiento de los virus y cómo lo estamos describiendo, pueda tener este paciente, o si de pronto no es un virus o es una bacteria típica, o por ejemplo en el caso de Bordetella que nos ha pasado, sí que pueda recibir un tratamiento específico. ¿Sí? Entonces es como saber elegir el paciente en el cual tener una prueba diagnóstica nos va a ayudar a tomar una decisión más clara. Gracias, doctora. Otra pregunta, nos preguntan cómo podemos saber si el paciente a quienes hemos detectado un virus, este virus representa realmente una infección o puede ser remanentes de una infección pasada o una colonización. Es una pregunta muy difícil, ¿sí? Porque esto detecta, y creo que tuvimos mucha experiencia con el COVID y mucha gente lo aprendió, ¿no? Esto detecta material genético, o sea, está ahí. Si no necesariamente significa que haya una correlación con lo que está presentando el paciente. Y es lo bonito de esto, que hay que unir todo lo que sabemos de semiología, todo lo que sabemos de historia clínica, hacer un adecuado interrogatorio, mirar qué es lo que está circulando en ese momento, y ahí nos ayuda mucho tener todas estas bases de datos de circulación en tiempo real para poder darle como una responsabilidad a lo que yo estoy detectando. La única forma de saber si eso es si tenemos un cultivo, bueno, y ni siquiera, pues, pero si tuvimos un cultivo viral o con una correlación, una mejor correlación de la sintomatología que fuera más específica para ese virus, y eso probablemente cada vez que conozcamos más de los virus lo vamos a poder saber con un poco más de certeza, ¿no? De entender el comportamiento de cada uno de ellos. Por ejemplo, nosotros ahora, a mí me gusta cuando los infectólogos hablamos de adenovirus, sabemos con certeza que se comporta como una bacteria, o sea, tenemos adenovirus con PCR super altas, leucocitosis, neutrofilia, y al darle el apellido y al poder manejarlo como tal y ver que los pacientes tienen una evolución satisfactoria, eso cada vez nos da más herramientas y mayor confianza para tomar decisiones. Entonces, cada vez que los vamos conociendo más y conocemos la personalidad de los virus, probablemente podemos llegar al punto de decir, de estos 3 virus, probablemente las manifestaciones son más por este que por el otro. Pero decirlo con certeza no se puede, no lo puedo decir en ese momento, ¿no? Sino que depende mucho de la correlación clínica. Gracias. Nos preguntan qué consecuencias puede tener el hecho de suspender los tratamientos antibióticos sobre, en general, la resistencia antimicrobiana. Es decir, ¿podemos frenarla realmente si usamos de manera adecuada los antibióticos? Sí, claro, sí, claro, y bueno, a veces es como uno echarse flores, no es lo más lindo que uno pueda hacer, pero yo puedo contarle la experiencia de mi centro. Nosotros en la clínica El Rosario acá en Medellín hay un PROA que ha sido reconocido, una clínica que ha sido reconocido como un centro de excelencia en PROA, y cuando nosotros nos sentamos a ver los resultados de todas las intervenciones que se han hecho y vemos el perfil epidemiológico de la clínica, nos hemos dado cuenta que en realidad tenemos un perfil epidemiológico muy benigno, entre comillas, frente a muchas otras cosas que pueden pasar cuando se usa de forma indiscriminada antibióticos pues, de amplio espectro. O sea, hemos visto cómo hay impacto en el perfil epidemiológico de las instituciones. Cada vez que usamos antibióticos pues, de amplio espectro, lo que vamos a hacer, así sea un día. Hay un estudio muy bonito que habla que solo un día de disminución de terapia antibiótica con un antibiótico de amplio espectro tiene impacto en la resistencia antimicrobiana. Y yo se los muestro cuando les hablo cuando me dicen, ya va a acabar, lleva 4 de 5 días, pero no lo necesita, ¿no? Pues ya démosle el quinto. Yo le digo, es que ese día suma y ese día es importante en la recuperación pues, de esta sensibilidad. Muchas gracias por ese mensaje y desde Biomedio estamos apoyando esta iniciativa de Centro de Excelencia y nos agrada mucho trabajar con ustedes. Doctora, nos preguntan, y yo sé que usted está trabajando en resolver esta pregunta, ¿cuál es la implicación terapéutica y cuál es la frecuencia de coinfección por 2 o más virus en el mismo paciente al mismo tiempo? Es una pregunta frustrante porque además es controversial. Hay estudios que muestran que hay virus que las codetecciones aumentan la probabilidad de desenlaces graves, y hay otros que muestran que la disminuye. Y esto también
o sea, que no pasa nada, no que que la disminuye, que no pasa nada. Hay estudios de esta interrelación entre virus y virus bacterias que muestran que algunos de ellos tienen como una interrelación, se potencian entre ellos, otros no, eso es como las relaciones humanas, ¿sí? Algunos se potencian y son más fuertes cuando están juntos y otros como que se aplacan y pasa igual con virus y bacterias. Eso es parte del entendimiento que nos da tener un diagnóstico etiológico. Hemos visto que hay una interacción positiva, o sea, empeora la probabilidad tener sincitial, por ejemplo, con rinovirus, ¿sí? O tener rinovirus es un mal compañero. Rinovirus ha sido un virus que ha sido siempre visto como el bobito, como el de la gripita. Y lo que nos hemos dado cuenta es que rinovirus por sí solo puede ser muy grave y que cuando rinovirus se asocia, ¿sí? Con virus sincitial, con metaneumo, puede causar enfermedad muy grave. Sí, puede causar mayor número, pues como de mayor probabilidad de complicaciones, particularmente en pacientes asmáticos o pacientes que tengan alguna patología pulmonar. Entonces, lo estamos tratando de entender, de ver exactamente qué es lo que pasa y lo que creemos acá es que hay que hilar fino. No hay que decir simplemente 2 o más virus es peor, no, ¿cuál es virus? Y aquí también la importancia del diagnóstico etiológico. Gracias. De hecho, nos preguntaban qué opinión tiene respecto a la coinfección entre sincitial y neumococo, cuál es el relacionamiento que tienen esos dos patógenos en particular. También, esta está demostrada, sí, tienen también son muy tóxicos cuando están juntos. Está demostrado que tener los dos, además que cuando circulan también juntos, ¿no? Y no solamente neumococo, también pasa con meningo, pasa con otras bacterias que pueden ser fatales. Tiene una interrelación positiva, ¿sí? Y puede que no sea en el mismo momento, sino que puede ser consecutiva, ¿sí? Y eso lo sabemos también de la semiología clásica, ¿no? Las infecciones bacterianas, usualmente hay un cuadro de una infección viral inicial y posteriormente una sobreinfección bacteriana, pero cada vez lo podemos diagnosticar mejor, o sea, podemos ver estas interrelaciones. De hecho, cuando uno ya lleva varios añitos trabajando en esto de enfermedades infecciosas, sabe que hay una influenza, por ejemplo, y su relación con estafilo, y si el paciente está mal, o sea, esta interacción entre virus y bacterias dice, ojo con estafilo, ojo con neumococo, virus sincitial, el paciente evoluciona hacia manifestaciones clínicas que parecieran más de neumonía bacteriana, ojo con neumococo, porque es que ahí estaba metido el sincitial primero, entonces esto permite también tomar decisiones más conscientes al respecto. Gracias. Pues usted acaba de decirlo, es frecuente que tengamos la infección bacteriana, la sobreinfección bacteriana postviral. ¿En cuáles escenarios no está indicada la prueba molecular viral? Porque pues tenemos alta sospecha, digamos, pretest de que esta infección pueda ser bacteriana en una infección respiratoria. ¿Qué tipo de escenarios o qué tiempos, digamos, desde el inicio de síntomas? También es una pregunta que quisiéramos tener una respuesta. En el mundo hay una de los grandes retos actuales es poder tener la posibilidad de diagnosticar una infección bacteriana respiratoria. Voy a referirme específicamente a neumonía, ¿cierto? Poder decir esto es una neumonía bacteriana. Actualmente, aún con scores, con sumatorias, con puntuación, pues con que suman manifestaciones clínicas, hemograma, PCR, cultivos, todo, para poder diagnosticar una neumonía bacteriana, aún no tenemos un gol estándar. Sí, es muy difícil. Hace poco, unos residentes de la universidad, 2 residentes, hicieron una revisión sistemática de la literatura de todo lo que había disponible para diagnosticar neumonía bacteriana y no hay nada, ¿sí? Que uno diga, con esto estoy absolutamente segura de que es una neumonía bacteriana. Y lo que se propone actualmente es combinar lo que ya tenemos, sumarle a esos scores pruebas moleculares, ¿sí? Que me ayudan con un valor predictivo negativo para infección bacteriana si tengo un diagnóstico viral como tal, ¿sí? Y además inteligencia artificial y ecografía pulmonar, o sea, sumarle todavía lo que ya existe para poder decirlo. Pero que yo de entrada diga, no, esto es bacteriano, ¿para qué le hacemos una prueba respiratoria? Es muy difícil a menos que usted tenga un hemocultivo, un cultivo que diga que es un neumococo y eso que puede haber pues interacción con algún virus allí también. Gracias, doctora. Vamos a cerrar con una última pregunta.
Usted ha hablado del uso de las pruebas moleculares en el punto de atención del paciente y, por ejemplo, pues en su centro, en la clínica El Rosario de Tesoro, tenemos como proyecto implementar pues, las pruebas en el servicio de urgencias. ¿Cuál podría ser el impacto de tener las pruebas ahí donde está el paciente en vez de remitirlas al laboratorio central, al laboratorio clínico? Bueno, lo primero es la rapidez, ¿sí? Lo que mostraba, incluso con algunos estudios que demuestran que el tiempo en urgencias, que es un tiempo crítico, el tiempo de observación, el tiempo para que los pacientes fluyan en un servicio de urgencias que se necesita para continuar la atención, va a disminuir además los tiempos de espera, ¿no? O sea, no es solo el tiempo de atención del paciente, sino el tiempo de espera del que está afuera, ¿cierto? Y va a poder el tema pues como de rapidez es muy importante. El tema de la confianza en un resultado y la disminución de, de las reconsultas, ¿sí? Porque ocurre muy frecuentemente en cuadros febriles, lo que les dije al final, muchas personas quieren certidumbre. Entonces, no solamente para que les digan, muchos papás dicen, no, me despacharon, me dieron analgésico o antipirético, pero no saben qué tiene el niño. Sí, entonces muchas veces es necesario saber, tener la certeza de que tiene y probablemente eso le da la confianza a los papás de decir es que ya sabemos que tiene esto y que va a seguir con fiebre hasta 5 o 7 días a menos que tenga signos de alarma. Entonces eso también va a permitir una dinámica en los servicios que va a ser más apropiada para la atención, pues digamos como priorizada, personalizada y que tenga un bienestar también para el paciente. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por invitarnos y colaborar con nosotros con la organización de esta webinar. Desde Biomerio, pues agradecemos también a todos los asistentes que nos acompañaron esta noche y a la doctora Claudia Beltrán por esta excelente presentación y responder a las preguntas del público. Muchísimas gracias, doctora. Le doy la palabra para Gracias. despedirse. Buenas noches para todos y muchas gracias por haber asistido.